yo estoy recibiendo con muchísimo gusto a dos personas entrañables, pero además, desde el punto de vista profesional, realmente muy destacados. Estoy en contacto con el doctor Freddy Pañuzar. Él es psiquiatra y lo conozco desde hace muchos años, pero recién nos estamos reencontrando. Y estoy recibiendo a la psicóloga Mónica Duhalde. Ella actualmente es mi profesora de Enneagrama, porque yo siempre estoy estudiando algo, es maravillosa, la recomiendo, y es psicóloga clínica y social. ¿Para qué los convoqué? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Raquelita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Los convoqué por esto de la pandemia, que nos separa, pero al mismo tiempo nos une a través de las tecnologías. Un título de Jerónimo de Sierra, sociólogo, me movió fuerte. Jerónimo dice, la pandemia no será impune para la sociedad. Y hace un análisis sociológico de lo que nos está pasando, de los cambios. Y yo quería, porque mi preocupación siempre ha sido la salud mental, entre otras, ver qué piensan los especialistas, qué está pasando con los jóvenes, qué está pasando con la sociedad, qué está pasando con los límites, con la flexibilidad de los límites, comparado con otros países, cómo acatamos durante mucho tiempo las medidas autoimpuestas inclusive, pero luego las desconocemos, inclusive hoy que hay que blindar abril, estamos jugando con fuego en muchísimos aspectos. Freddy, te doy la palabra a ti primero, después opina Mónica. Sí, a ver, claro que es un tema realmente difícil, ¿no? Esto nos ha tenido en jaque durante mucho tiempo y a las pruebas está porque hace un año y un mes, exactamente 2 días más de un año y un mes, empezamos con el estado de la situación de emergencia en nuestro país. Y al principio el acatamiento fue bastante alto, es más, alcanza con recordar la Semana de Turismo del 2020 y compararla con la Semana de Turismo del 2021, había muchísima menos gente en la calle de la que hubo este año. Pero claro, también es verdad que ha sido una situación tensionante para todos, que todos hemos estado durante todo este año y algo sufriendo de un estrés importante, una situación que nos obligó a cambiar una cantidad de hábitos que teníamos. Y claro, y llega un momento en el que, por un lado, el cansancio, el desgaste, por otro lado, creo que esta cosa exitista que además tenemos los uruguayos, de como veníamos tan pero tan bien, y afortunadamente la situación parecía que estaba controlada, me parece que en la creencia popular, en la fantasía de la gente, fue algo así como, bueno, qué suerte, ya estamos casi que saliendo de esta, y bueno, y esto es lo que termina en lo que estamos en este momento, ¿no? No es solo el Uruguay, el mundo entero está hoy asistiendo a una segunda o tercera ola de esta pandemia, de este virus que viene realmente castigando naciones por todos lados. Claro, porque es un impacto global y simultáneo, que Sí, tiene a los medios de comunicación y a las redes, a la tecnología, como una herramienta casi hecha para esta instancia. sí, claramente. Sí, sí, claramente. Esto nomás que estamos realizando, que además creo que vino para quedarse, no solo esta, sino otras muchas herramientas de esta naturaleza, seguramente se van a seguir utilizando como nunca antes se habían utilizado. No es que no existieran, pero de seguro que no todos pensábamos en ello a la hora de comunicarnos con otras personas. Mónica, ¿cómo has visto a los jóvenes? Hay un cambio fuerte de la modalidad de trabajo. Para los que tienen suerte de conservar su trabajo, que después vamos a hablar de eso, de la pérdida del trabajo y la seguridad,
el teletrabajo es muy demandante y es muy estresante, ¿no es así? Bien, sí. Yo, siguiendo un poco la línea de lo que venían hablando, a mí me parece que hay pocos momentos en la historia de una persona que pueda sentirse tan protagonista de una situación, de un momento histórico que va a quedar grabado en los anales. Eso sí, o sea, no hay... lo que estamos viviendo hoy, sin lugar a dudas, va a ser historia, ¿no? Esto va a ser un antes y un después en el mundo, no en el Uruguay, en el mundo. Y es difícil cuando uno está como metido en el hoyo de la tormenta, darse cuenta qué hacer, hacia dónde ir, y también nos cuesta a los que nos gusta pensar sobre los temas y hasta filosofar sobre los temas, nos cuesta ser objetivos y saber y entender un poco qué cosas están pasando. Creo que están pasando múltiples cosas y que múltiples cosas van a pasar. Y uno de los temas es esto, que hablaban los dos, que tiene que ver con la conectividad, con el teletrabajo, con las redes, sin lugar a dudas. Esto llega para quedarse, pero también acompañado de algo que yo lo vivo en el consultorio, y estoy segura que Freddy también lo vive con fuerza, es ayer mi esposo Gonzalo decía fatiga psíquica, conversando un poco también con Freddy, esta fatiga psíquica que estamos teniendo todos, ¿no? Y hablamos de burnout, ¿no? Hablamos que el sistema de salud va a empezar a colapsar, porque está obviamente bajo mucha presión. Al principio era la presión de prepararnos, es un país chico, pudimos como de alguna manera como acotar, digamos, las consecuencias con pocos casos, pero tenemos fronteras secas y sabemos que tarde o temprano, frente a dos monstruos como Brasil y Argentina, que están descontrolados, era obvio que esto iba a pasar, ¿no? Yo creo que teníamos como esa fantasía, ¿no? Que capaz que a nosotros no nos iba a tocar. Y bueno, sí, no solamente nos tocó, y bueno, hoy lamentablemente estamos viendo la cantidad de muertos diarios que no son números, ¿no? Son Sí, nuestros amigos, nuestros los hermanos, amigos. nuestros padres, y Sí. duele. Exacto, exacto. Y sabéis que estamos llegando, y ustedes lo sabrán mejor o tanto como yo, que estamos llegando al momento en que los médicos, y no está muy conocido esto, pero los médicos intensivistas ya empezaron a decidir quién tiene más posibilidades para intervenir hacia un CTI. Eso es realmente angustiante para los médicos, para el equipo de salud, para la familia, en fin. Yo hablaba del burnout como cuando se quema, ¿no? Los fusibles, de hacer lo mismo, ¿no? De estar todos los días conectados también. Los Y a alto nenes, los estrés, niños. ¿no? Y a alto ¿Cómo? estrés. Y a alto estrés. Alto estrés. Ahí está. Alto Entonces, estrés. lo que sí me Es parece que, importante es ver que no solo el sistema de salud está bajo esto. Yo estoy muy unida a la educación, vos sabés que soy consejera Sí. de latinoamericano, y lo veo en los docentes, lo veo en los cuerpos directivos, lo veo en los funcionarios. O sea, la gente está estresada. ¿Y sabés en qué lo veo? Y lo veo en la consulta. En la mamá y el papá corriente, que tienen que trabajar en teletrabajo, pero a su vez ayudar a los hijos a que se conecten y a ver cuántas computadoras tienen, y que el nene llora claro, porque se le apagó la computadora, y esta fatiga emocional, este agotamiento, este burnout, va a generar, creo que en el futuro, grandes problemas. No sé, Freddy, vos pero es cómo lo ves. que, por supuesto, esto que decía Mónica recién, ¿no? La gente está y se queda acatando en la casa, algunos no, pero muchos sí, y tiene que estar en un ambiente a veces pequeño, y como recién decía Mónica, no todos tienen un dispositivo mediante el cual conectarse para hacer ya sea los deberes o las clases a distancia en los escolares, en los liceales o en los que están haciendo facultad, pero además mamá y papá que están haciendo teletrabajo. Entonces, es una situación demasiado anómala, es una situación que exige además otra cantidad de variables
que no estaban dentro de nuestro repertorio. Entonces, retomando el concepto de fatiga psíquica que decía Gonzalo con muy buen tino, vaya si hemos llegado a una situación de fatiga psíquica, llámenle burnout o llámenle como sea, cuando estamos estresados. A ver, el estrés, una cosa que yo suelo repetir más de una vez, el estrés es la respuesta natural frente a determinada situación que nos genera alarma. El estrés hace que ante la figura de un leopardo, un puma que se escapó del zoológico, nosotros pongamos todos nuestros recursos ¿para qué? Para poder huir de esa situación y evitar el ataque. Y dije un puma, podría ser cualquier otra situación de riesgo, pero en este caso el enemigo es un enemigo invisible, pero que está allí y que todos estamos con esa sensación de que en cualquier momento nos podemos enfrentar a ese enemigo que tenemos todos los días y en todos lados. Entonces, se ponen en marcha un montón de recursos que van dirigidos justamente a eso, a la posibilidad de huida, de escape. Para ello, nuestro corazón empieza a latir más rápido, tenemos una taquicardia para que la sangre llegue a los distintos tejidos, empezamos a respirar también con una frecuencia más alta. Todo esto tiene un límite en el tiempo, y cuando se sostiene demasiado tiempo, termina haciendo que nuestro cerebro se vacíe de las sustancias, los neurotransmisores, que entran en juego en estas situaciones y que luego no da tiempo a que se repongan, porque como se sostiene en el tiempo este estímulo de peligro, de riesgo, estamos en permanente alerta. Esto repercute ineludiblemente en nuestro ánimo, y estoy seguro, Raquel, que va a venir luego la pregunta de qué es lo que pasa con el aislamiento, la cuarentena, claro, y el estado anímico y las depresiones. Claro, las depresiones. Y esto de la desobediencia en determinados sectores, sabiendo los peligros, más allá de los que están en contra de la vacuna y todo eso, los otros. Yo a veces me pregunto y les traslado a ustedes, que son los especialistas, la pregunta. Cuando se desobedece, ¿es a causa del miedo también? ¿Es una forma de expresar, de exorcizar el miedo? A ver, arranco, ¿te parece, Freddy? Y vos Vale, con gusto. Yo si pienso este tema, creo que en este caso, ¿no? Creo que es muy amplio el tema, pero creo que en este caso hubo una suerte de llegar a fin de año. ¿tá? La gente, estábamos en pandemia, con pocos casos, y estábamos mirando hacia fin de año, todos mirábamos a fin de año, como con la fantasía de que llegábamos a fin de año y parece que la pandemia desaparecía, había que llegar a fin de año. Es como que esto que hablaba Freddy, ¿no? Este quantum, digamos, ¿tá? De energía, estaba con un punto fijo que era fin de año. Llegó fin de año, y no solamente la pandemia desapareció, sino que explotó exponencialmente y estamos en una situación complicada. ¿Qué tenemos ahora? Nuevo, la vacunación. ¿no? Dentro de un mes y medio, 2 meses. ¿no? Volvemos, pero ya con mucho más cansados, con mucho menos fuerza. Entonces creo que redoblamos en esto de decir, vamos a llegar. ¿Qué pasa? En el camino, ¿tá? Esta desobediencia es una forma reactiva. Unos van a obedecer mucho y otros no. Y no tiene que ver con la edad, ni tiene que, porque vamos a ser sinceros, las grandes cantidades de contagios se dan en los espacios intrafamiliares, en reuniones que no necesariamente son de jóvenes. Me parece que demonizar a los jóvenes no está bien. El joven naturalmente, yo tenía una paciente de 20 años que me decía, Mónica, yo tengo 20 años y no voy a tener más 20 años. ¿Cómo no voy a encontrarme con mis amigos? ¿Ah? Es entendible. ¿Por qué? Porque todos fuimos adolescentes, todos tuvimos esa urgencia, donde ellos sienten que hay menos riesgo. Pero me parece que acá no podemos ni culpar ni demonizar a los jóvenes cuando sabemos que hay muchos adultos que de verdad no perdemos el aperitivo de los domingos o el asadito.
Sí, y Sí, la claramente. la depresión también, somos un pueblo altamente, bueno, no sé si decirlo así, tan fácil es decirlo, suicidógeno, con una depresión, con cuadros de abatimiento, yo no sé, de depresión, melancolía, ahí se le pierde a mucha gente el barómetro. Y bueno, no, creo que esto lo aceleró, ¿no? En algunos, porque acuérdense de esto, el desaliento de los que ya saben, porque perdieron su trabajo, que van a ser los nuevos rezagados, o que estaban en vías de aquel camino, ¿no? De aquella posibilidad de trabajo, de Sí, estudio. sí, claro, pero aún los que no perdieron el trabajo, empieza la desazón. Bueno, y siguiendo un poco con la línea de lo que decían recién y lo que Mónica señalaba, esto de la desobediencia, yo me enojo mucho cuando veo mucha gente por la calle, pero también hay que entender que esta desazón estuve tanto tiempo cuidándome y ahora estamos peor, al fin y al cabo, ¿de qué sirvió? ¿Y de qué sirvió? Es como una formación reactiva, tal cual lo que decía Mónica, y la persona siente que no sirvió de nada todo lo que hizo todo este tiempo, pero en realidad no es que no sirvió. Claro que sí, que sirvió. Ahora estamos ante la presencia de un montón de casos nuevos, pero no porque no estuvo bien lo que hicieron durante el tiempo que se confinaron y que se quedaron en casa, sino porque las situaciones, y ya sean las fronteras, como bien decía Mónica, que de algún modo repercuten en nosotros. De hecho, sin ir más lejos, estamos sabiendo hoy que hay altos niveles circulantes de la cepa P1 que proviene de Brasil, clarísimamente. Es más, lleva el nombre, la cepa P1 lleva el nombre de la localidad en la que se inició, y entonces esto claramente viene de la frontera con nuestros hermanos brasileños. Entonces, no es que no estuvo bien lo que se hizo, pero mucha gente empieza a sentir, bueno, yo estuve todo un año metido adentro y mira vos, ¿para qué? Y entonces terminan como resistiéndose a seguir haciendo lo que venían haciendo, Es una porque forma parecería... de resistencia, piensas tú, no es el Ah, miedo, sublimación del miedo, es resistencia. Bueno, puede ser las dos cosas ah, también. y las dos cosas, sí, o las dos cosas a la vez, sí, tal O las cual. dos a la vez. Porque total, de defensa ante la incertidumbre de no saber cuándo termina también. Claro, de hacer algo, ¿no? Hacer algo. Algo tengo que claro, hacer. ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Sí, claro, ¿Cuánto sí, más? claro. Mm. Te interrumpiste. Entonces, no, bueno, no, pero ya que salió este tema que me parece que vale la pena, en realidad no sabemos cuánto tiempo más, pero es muy probable que sean unos pocos meses más. Estuvo Radi hace poco en un programa hablando, lo escuché con muchísima atención, y él hablaba de abroquelarse en abril, que era cuestión de sellar abril, y entonces nos quedan 2 semanas de abril. Creo que hay que insistir con la gente para que haga este esfuerzo por lo menos por las 2 o 3 semanas que restan, y después veremos. Capaz que hay que seguir pidiéndoles paciencia. Claro, es difícil pedirle paciencia a quien ya la ha perdido. Y bueno, y ahora aprovechemos esto para hablar de situaciones que se están dando en los hogares, porque además de la depresión, que bien decía Raquel, vemos un aumento importantísimo de las depresiones, que ya eran muy altas en nuestro país. Los índices de intentos de autoeliminación y de suicidios consumados, que ya eran elevados, siguen elevándose. Y esto obedece a múltiples causas, pero una de ellas tiene que ver con esta situación de estrés sostenido, como decíamos hace un rato, que termina generando además una suerte de irritabilidad permanente. Parejas que han funcionado muy, pero muy bien durante muchos años, terminan empezando a tener choques, dada esta convivencia forzosa, porque claro, no es lo mismo estar durante 20, 25 años juntos, pero con actividades que cada uno tiene por su lado, y después encontrarse y compartirlas, a estar todo el día, 24/7, compartiendo el mismo espacio. Y entonces empiezan a surgir roces, empiezan a haber enojos, agresiones. Otra cosa que hemos visto que aumentó enormemente es la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, de una manera
que preocupa y mucho. Y digo esto porque siempre fue algo altamente preocupante. Quizás hoy no pongamos la mira en eso porque estamos, claro, con el tema de todos los casos COVID día tras día y cuántas personas fallecen, cuántos ingresan al CTI, pero estamos asistiendo a un aumento en la violencia doméstica que es tremendo, preocupante, y las más de las veces está vinculado a la incertidumbre, el miedo, la convivencia forzada, porque además ahí está la cosa. Y con esto que decías, Raquel, algunos que perdieron el trabajo, otros que no lo perdieron, pero sienten que no está del todo estable. Y entonces todo eso empieza a generar situaciones de rispidez en la convivencia que muchas veces terminan mal, en una agresión. Es más, de hecho, yo creo que hay mucha gente que está mucho más agresiva en la calle y nos pasa a todos. Bueno, yo hace un rato hablaba de esta situación de estar en alerta. Cuando uno está en alerta, está hiperreactivo, está pronto para saltar y salir corriendo en cualquier momento. Entonces, si está hiperreactivo, una mínima cosa, algo que lo toca, lo hace saltar de una manera quizás exagerada. Pero bueno, tiene que ver con esta misma situación del estrés sostenido. ¿Mónica? Quizás como soy muy optimista, igual creo que en estos momentos de pandemia, en estos momentos cruciales, de catástrofes, de extremas, igual todos nosotros tenemos como un lado positivo, digamos, solidario y fraterno, que empieza a aparecer. El otro día escuchaba como una cantidad de restaurantes y de clubes sociales están ofreciendo wifi, una chocolatada, una merienda, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es importante entender que la pandemia no la pasa igual todo el mundo. ¿Ah? No es lo mismo tener casa, tener trabajo, aunque nos cueste, aunque el teletrabajo no nos guste, seguimos percibiendo todos los meses el dinero en nuestro cajero. Hay personas que no, hay personas que viven el día a día, hay personas que no tienen la posibilidad de tener esa estabilidad. Entonces, me parece que también abrirnos, que salir un poco de nuestro ombligo y poder empezar como a dar una mano, ayudar, quizás a veces solo es una llamada, ¿no? Yo hablaba el otro día con una paciente, ¿no? Le digo, llamar a tu tía que está sola, a tu abuela, a la vecina, a veces es eso, una vez a la semana, una llamadita, ese estar hace que entre todos se genere una red de sostener, porque en este momento que no sabemos todavía, yo creo lo mismo que Freddy, que falta poco, pero que no sabemos el fin, esto de sostenernos entre todos nos hace mejor persona. Mirá, yo creo que somos un país de migrantes, somos casi todos hijos de españoles, de italianos, de, bueno, vascos, yo tengo algún vasco ahí, y qué fueron? Fueron luchadores, vinieron en barcos, en situaciones complejas, con una mano atrás y otra adelante, a arrancar a hacer una nueva vida. Eso está en nuestro genes. Entonces, yo creo que eso es lo que, para mí, va a dar un buen pronóstico de lo que va a pasar hacia adelante en el Uruguay. Creo realmente que eso va a florecer cada vez con más fuerza. Pero bueno, vos me conocés, Raquel, yo tengo esa mirada. No, yo también la tengo, pero los espacios solidarios, las ollas Claro, que seguro. se hicieron en todo el país, la cantidad de trabajos, de remates, de obras sociales, de gente donando. Es decir, ese aspecto floreció y sigue floreciendo. Pero hay una mirada que desde la geopolítica me lleva a pensar, bueno, ¿será que esto es una amenaza, hoy una presencia real de una manipulación política, ¿no? Porque hay una cosa, como que desde mi óptica, como que se descree mucho del sistema político. Y cómo las religiones, como que el sistema, capaz que me estoy adelantando décadas, pero como el sistema político y las religiones, hoy no sé si están ofreciendo esas redes, señores terapeutas. ¿Freddy? Sí, bueno, eso que decías, yo creo que
tanto los líderes políticos como los líderes religiosos y otros líderes, aunque en nuestro país creo que esos otros hoy escasean, esos otros líderes sociales, que no tienen ni que ver con la política ni con la religión, pero bueno, ni los líderes políticos ni los líderes religiosos están tomándose en serio esto que estamos hablando. ¿Y qué quiero decir con esto? Que uno escucha permanentemente las voces y las imágenes de cualquiera de ellos apareciendo en espacios de televisión o de radio, pero nunca los escucho. O sea, uno oye propuestas dirigidas al gobierno de cómo debería hacer o dejar de hacer, de qué no debería estar permitiendo o qué sería lo que tendría que estar haciendo, pero nunca los escucho hablar a la cámara o al micrófono y decirles a sus correligionarios, a sus camaradas, a sus feligreses: escuche, mijo, yo sé que está difícil, yo sé que hace tiempo que usted está encerrado, pero siga quedándose en casa, por favor. Le pedimos que siga haciendo un esfuerzo. No escucho a ninguno de ellos. Hay un par de expresidentes en la vuelta que utilizan espacios para corregir, aconsejar, pero no a sus seguidores, a los que están ocupando un cargo en el gobierno. No, ocupate y hacé lo que seguramente sería de mejor resultado. Decile a aquellos para los cuales tu opinión es muy válida, deciles: quédense en casa. Si no lo hace por usted, si no lo hace por los suyos, hágalo por mí, pero quédese en casa. Esa variable está faltando, ¿no? Esa Sí. cosa de encarar. Inclusive cuando uno ve al presidente, uno queda 45 minutos viéndole una conferencia de prensa y con muchísima atención, pero siente como que al final no se cambiaron mucho las piezas. Hay un discurso que no lo siento personal, no sé si la gente lo sentirá así, impersonal, por decir algo. Quizás tenemos que dejar de esperar tanto desde el afuera, desde el Estado, desde los políticos, y empezar a tomar más conciencia, ser dueños de nuestra propia libertad. Me parece que esto está unido, es un tema más ideológico y filosófico, más que psicológico. Sí. Quizás estoy hablando, no es mi métier, pero me parece que como cada uno actúa, es una oportunidad de vida. El ejercer la libertad es una oportunidad y es nuestro libre albedrío. Yo de verdad me gustaría no perderlo, tener esa autonomía de ser libre pensadora y de poder tomar decisiones frente a mi cuidado, al cuidado de los míos, a la prevención. Me gustaría no perder eso, realmente. Pero claro, por eso digo, esto ya pasa a ser como temas más personales y bueno. No, me que... bueno, no sé si no es el cambio que estamos estructurando entre todos, pandemia mediante. Es decir, mirándonos a nosotros y descubriendo las fortalezas que de pronto las poníamos afuera. O sea que es muy combinado esto que está pasando. Muy combinado. Y vuelvo al punto inicial, que estamos tan metidos, que es difícil poder tomar una postura clara, porque a veces los opuestos se juntan, a veces, o sea, vos me hablabas el otro día, Raquel, de las dicotomías que existen, y sí, y las vemos, porque creo que en un momento de caos, lo contradictorio reina, ¿tá? Y tenemos que entender esto también como parte del proceso que estamos viviendo. Ya llegarán aguas más calmas, que nos ayudarán a poder entender o ver, hacer críticas, autocríticas, que me parece que sí, que eso va a haber tiempo para eso. Ahora tenemos que cuidarnos. Ahora tenemos que llegar a que nuestro país esté más sano y que nos podamos volver a abrazar. Que eso, justamente ayer Freddy decía, la importancia del abrazo, ¿no? De cómo el abrazo levanta la serotonina, cómo que nos parece que es una cosa que no es tan importante, pero ¿saben lo que significa hoy que un abuelo pueda abrazar a su nieto? Significa vida, significa levantar su sistema inmunológico, significa que su corazón se llene. Entonces, me parece que tenemos que estar como mirando mucho a ese tipo de cosas que parecen detalles, pero que en este momento no lo son. Sí, claro. Cuidarnos más y cuidar.
Sí. ¿Cómo? No, yo ¿Cómo, decía Freddy? lo mismo que dijo Mónica. ¿Cuánto hace que no nos abrazamos? ¿Cuánto hace que no tenemos encuentros con esa gente que uno quiere entrañablemente y no tiene más que un choque de puños si es que te los cruzás, y si no tratás de evitar justamente ese encuentro? Pero la importancia que tiene la comunicación de eso, del apretón, del abrazo, que, bueno, yo no sé, pero llevamos mucho tiempo sin poder llevarlo a cabo, y esto nutre el alma, ojo, no solo el alma, nutre nuestro sistema nervioso con sustancias químicas, es ineludible eso, y no lo estamos pudiendo llevar a cabo, pero bueno, esto es también parte de ejercer nuestra libertad de forma responsable. O sea, ¿qué hago yo con mi libertad como adulto? También habla de mí, y hasta dónde yo, aunque querría hacer esto o aquello o lo otro, me digo que no, porque, bueno, elijo por un bien mayor que tiene que ver con los demás, no solamente conmigo, postergar eso que es mi deseo. Esto, que además hablaban recién de la dicotomía, la ambivalencia es inherente al ser humano, y sobre todo en la adolescencia está muy, pero muy, muy presente entre el quiero ser adulto, quiero ser autónomo y que nadie me diga lo que hacer, pero al mismo tiempo quiero ser niño y seguir gozando de los privilegios que tiene que alguien te cuide, aunque te diga lo que hacer o lo que dejar de hacer, pero es quien provee, quien viene y decide por ti, y las responsabilidades están en otro. Bueno, esa ambivalencia, que también la mantenemos en la edad adulta, qué hacer con ella, ¿no? Y cómo manejarla de manera tal de decir, sí, yo saldría corriendo sin tapabocas a encontrarme con mis amigos y amigas y hacer un festejo y abrazarnos todos, pero no se puede. Tengo todas las ganas del mundo, pero ahora no. Hay que seguir esperando. Y yo también soy optimista, Mónica, vos me conocés bastante, y estoy convencido de que en breve esto va a aquietarse, pero eso si contamos con el esfuerzo comunitario en pleno de seguir quedándose en casa. Los que tenemos que salir lo hacemos porque no tenemos otra. O sea, los médicos estamos yendo a trabajar porque hay que seguir asistiendo, pero en la medida de que puedan. Me parece lo más lógico. De hecho, bueno, un ejemplo clarísimo es esto. Fíjate, Raquel, no estamos en un estudio filmando este programa, ¿ok? Yo creo que tú haces gala de esta responsabilidad cuando no nos convocás al plató para que grabemos un programa allí los tres juntos, que tendrías una cantidad de variables controladas. Es muchísimo mejor. No vas a comparar con esta situación de Zoom, con tres escenarios distintos. Bueno, pero es lo que podemos hoy. Y tú estás también mostrando tu responsabilidad en tu manejo de la libertad. Y como eso, tantas otras situaciones. Para mí ha sido más que un gusto. Yo creo que tenemos unos poquitos minutos para redondear. Y no sé, es muy valioso todo lo que han aportado. ¿Qué aspectos les gustaría, para cerrar, apuntar? Mónica. Mónica. No, vos hablaste hoy con respecto al miedo y recordar que siempre una situación nueva nos genera miedo al cambio. ¿Tá? Eso es así. ¿Por qué? Porque nos cambia la rutina, porque tenemos una vida cotidiana determinada y de golpe y porrazo tenemos que acostumbrarnos a los tapabocas, al saludo de puño, ¿no? Al alcohol en gel y a otra cantidad de cosas más complicadas. Tratemos de mantener la calma, de ser solidarios, de ser fraternos, de unirnos en esto. Tenemos que salir todos, somos un país chico, que rápidamente podemos estar nuevamente en esos lugares de felicitaciones que estuvimos al principio. Estoy convencida de que vamos a poder controlar esto. Eso es mi deseo y es mi confianza para todos. Sí, sí, está decretado. Sí, está decretado. Sí, claro. Palabras de Dualde. Nada más que hacer un poco más de esfuerzo. Si ya nos hemos esforzado por 13 meses, como decíamos, es un poquito más. Calculémosle un mes y medio, no mucho más. Entonces, parece difícil estar pidiendo más esfuerzo cuando ya se ha realizado durante todo este tiempo, pero es
solo eso, tener un poquito de paciencia. O sea, a lo que ya hicimos le queda un 10%, nos queda un 10% más de hacer el esfuerzo. Es nada al lado de lo hecho. ¿Está? Qué gusto volver a conectarme contigo, Freddy. Me agradecida siempre por todo todo lo que has volcado en mi familia. Gracias, Mónica Duhalde, por lo que me sigue enseñando todavía. Y bueno, seguiremos en esto, seguiremos apostando a la comunicación y al libre albedrío y al reconectarnos. Me parece que estamos en esa etapa. En distintos estadios, pero más o menos todos estamos por ahí. Unos sufriéndola más, otros menos. Gracias por tu compromiso permanente de informarnos, de estar siempre como en la vanguardia de los temas que de verdad interesan. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Ha sido un placer, Raquel, de verdad también. Se los quiere, que pasen bien, se los quiere. Hasta luego. Chao. Chau, chau.